seas nuestro director. ¿Cuántos de nosotros tenemos estudios bíblicos? ¿Cuántos los estamos compartiendo semana tras semana? Cada uno de nosotros tenemos razones para impartirlos o razones para justificar por qué no lo hacemos. La cartilla de este trimestre, no solamente de esta semana, tiene el propósito de enseñarnos a que todos participemos del proyecto de la gran comisión a la cual Dios nos ha enviado. El llamado de Dios, ese es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. La cartilla nos comienza hablando acerca de salir de nuestra zona de confort. Estaba hablando prácticamente de lo que sucedió en la Torre de Babel. No hay que detenernos mucho en analizar las lenguas, en analizar el trabajo, en analizar el propósito. No es ese el objetivo de la lección. El objetivo de la lección es salir de la zona de confort a la cual estábamos ocupados. Recordemos que la lección no es para saber, es para aprender, es para hacer. Entonces, la zona de confort nuestra hoy, al menos de nuestro distrito, no es geográficamente. La zona de confort es un cristianismo que estamos viviendo a nuestra manera. El típico cristiano adventista de hoy en día es aquel que se reúne únicamente los sábados a las 9:10 de la mañana. A las 11:30 está ansioso porque el predicador termine para volver a casa. Llega, almuerza, descansa después del almuerzo y después que se levanta de descansar después del almuerzo, llámese 3 de la tarde, no se sabe lo que hace. Lo que sí es casi seguro que por la tarde en Sociedad de Jóvenes la mayoría ya no regresa, se queda en casa. El domingo se dispone a pasear con la familia o a dedicar algunos trabajos del campo y no tiene tiempo para ir a la iglesia, pues considera que no es relevante asistir el domingo a la iglesia, pues ya estuvo el sábado. El miércoles está terminando su jornada laboral, el tráfico, los horarios no le permiten asistir al culto de la iglesia. El viernes algunos asisten a la pequeña congregación, algunos otros por sus asuntos laborales tampoco le es posible asistir el sábado, el viernes a la pequeña congregación. Y luego el sábado vuelve a hacer lo mismo. Y así va su rutina sabática, su cristianismo. Esa es su zona de confort. De ahí nos quiere sacar el Señor. ¿Cuándo? Esta semana. Esta semana, a partir de este sábado, Dios quiere que ya no sigamos en nuestra zona de confort. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que vamos a estudiar en la cartilla. El día jueves viene la respuesta a cómo salir de la zona de confort. Así es que no nos dediquemos mucho tiempo en los primeros días de la semana, porque los primeros días de la semana quiere enfocar nuestra zona de confort, que la identifiquemos, y el jueves quiere sacarnos de esa zona de confort. Dios llamó a Abraham para que fuera una bendición para el mundo. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿en qué sentido las instrucciones de Dios a Abraham eran un llamado a la misión? La orden fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Jesús, Dios tenía un propósito en cumplir en su simiente, que de su simiente iba a salir el Mesías. Entonces Dios le dio una misión a Abraham, una misión especial, hablando de seres humanos. Tal vez nosotros no teníamos una misión tan especial como la de Abraham, pero sí hay que notar que Abraham tenía en su casa paterna su zona de confort y le era necesario salir, porque de ahí iba a venir la bendición a todas las familias. Algunas veces es necesario que salgamos de nuestra zona de confort para poder percibir las
bendiciones que Dios quiere otorgarnos. De lo contrario, no las podremos ver si seguimos en nuestra zona de confort. Por tal motivo, Dios llamó a Abraham a salir de su zona de confort. Hay algo importante que sucede cuando Abraham no cuestiona. Abraham acepta el llamado, decide romper esa monotonía, decide hacer otra actividad a que dedicarse. Y yo quiero decirles, hermanos, cada uno de nosotros identifica nuestra zona de confort. Y la zona de confort más confortable, valga la redundancia, dicho a propósito, es el sábado de tarde. Qué confortable es ese sábado. Qué rico es ese sábado. Debería ser más largo. Es probable que Dios nos esté llamando a dejar nuestra zona de confort. Y en lugar de pasar viendo el teléfono, en lugar de pasar en la hamaca, cumplamos el llamado de Dios, así como Dios le hizo el llamado a Abraham. Cuando Abraham decide aceptar su zona de confort y emprende el camino a cumplir la misión, leemos en Génesis capítulo 12, versículo 10 al 13:1, que Abraham pasó por una circunstancia difícil, penosa. Dice la cartilla, ¿qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió este hombre de Dios? Según Génesis 12, 10 al 13:1. Para nosotros todos es conocido que el error que Abraham cometió fue negar a su esposa y tuvo que salir de Egipto. Pero Dios, a pesar de su error, lo siguió utilizando. Y hay algo importante que dice el último párrafo del día martes. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, y al mentir, al ser engañado, nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, y al mentir, al ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente, Dios es un Dios de paciencia y no desechó a su siervo por este error, que por desgracia no sería el único que Abraham cometería. Qué reconfortante es saber que a pesar de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores y nuestros pecados y nuestra falta, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. Qué interesante, Dios llamó a Abraham para que cumpliera su misión, a pesar de que sabía que Abraham iba a fallar. La mayoría estamos en nombramientos. Si nosotros supiéramos que alguien va a fracasar en el primer trimestre, no lo llamáramos, pero Dios lo llamó. Dios te está llamando, me está llamando a dejar mi zona de confort, confortable, y trabajar aceptando el llamado de Dios. La misión es, aunque te equivoques, no importa, sal de tu zona de confort a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de cometer errores. Y sigue enfatizando, vean que ya vamos al día miércoles, porque el objetivo no es detenernos en los otros temas que aparentemente trae la cartilla. La cartilla principal de domingo, lunes, martes y miércoles es señalar la zona de confort, salir de la zona de confort, no tener miedo a equivocarnos. Podemos equivocarnos, pero a pesar de eso, Dios sigue contando contigo, Dios sigue contando con nosotros. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, en la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de la zona de comunidad? Es que la iglesia estaba feliz. Allí recordaban los milagros de Jesús. Estaba en su zona confortable, geográficamente hablando. La gran mayoría de nosotros no tiene hoy el deseo de ser misionero fuera. Los miembros de mi distrito no están pensando en ser misioneros en la ciudad de Gaza. No están pensando ser misioneros en Rusia. No están pensando ser misioneros en Ucrania. No están pensando
ser misioneros fuera del país. La gran mayoría no piensa eso. Entonces, nuestra zona de confort no es geográfica. Podría ser aquellos que tienen miedo de dejar a su iglesia por ir a plantar otra iglesia. Esa sí podría ser geográficamente. Pero la gran mayoría tampoco está pensando eso. La gran mayoría, la zona de confort es sábado de tarde. Zona de confort. Vean lo que dice el versículo 4. 8, 1 al 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La única forma de expandir el evangelio. Recuerden que Dios en el Monte de los Olivos le había dado la gran comisión a los discípulos. Sin embargo, los discípulos se concentraron allí en Jerusalén. Pero Dios tenía que cumplir la misión a través de su iglesia. Y el llamado de Dios era que fueran. Pero la iglesia no iba a salir tan rápido. Lo iba a hacer a su tiempo. El tiempo de Dios no puede esperar. Así que Dios permitió que Saulo fuera el primer misionero. No Pablo, sino Saulo. Porque dice el versículo 3 que Saulo asolaba las iglesias y para no morir en la espada de Saulo, prefirieron huir de Saulo. Y mientras iban huyendo, iban predicando. Recordemos que la gran comisión decía, por tanto, id. Y el texto dice, mientras iban predicando el evangelio. No hay otra forma de sacarnos de la zona de confort. Necesitamos de un Saulo que nos apague el televisor. Necesitamos un Saulo que rompa el cordel, el lazo de la hamaca. Necesitamos un Saulo que nos saque de nuestra zona de confort. Y una vez saliendo de la zona de confort, entonces sí, ahí comencemos a evangelizar. Y la lección del día jueves dice, empieza por donde estás. ¿Dónde estás? Ahí empieza. Allí donde estás comienza. No tienes que salir ni siquiera al pasaje. Ahí donde estás. Hechos 1:8. ¿Qué principio presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser testigos al mundo? La cartilla de este trimestre y la de esta semana nos está enseñando cómo evangelizar de una manera fácil, sin estrés, sin que me estén regañando, sin que me estén obligando, de una manera fácil. Leamos en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ok, vamos por partes, porque aquí está el epicentro de la lección de esta semana. Si tú no llegas a este epicentro, solo perdiste el tiempo durante el espacio de la lección. Leamos. Este es el principio establecido por Jesús, que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos, que tienen la buena nueva para compartir con los demás. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús, tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles. Nuestra misión no es convencer, nuestra misión no es sacarlos del error, nuestra misión es compartir a Jesús. Ellos deciden qué hacer con el Cristo. ¿Recuerdan cuando Pilato tenía delante de él a Jesús y Barrabás? Él podía decidir, no tenía que lavarse las manos echándole la culpa al pueblo, él tenía que decidir. Le llegó el mensaje a través de la esposa diciéndole que se decidiera por Barrabás para crucificarle, pero él no quiso aceptar. Entonces, nosotros debemos de presentar a Jesús y el pueblo va a decidir si lo crucifica o lo acepta como su Salvador. No es nuestra misión convencerles, pero bueno. No obstante, hay algunos principios en las palabras de Jesús en Hechos 1:8. En primer lugar, me seréis testigos tanto en Jerusalén como hemos visto. Vale la pena repetirlo. Además, debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Ahí debemos de ser testigos. ¿Dónde residimos físicamente? Ojo, ahí debemos de comenzar.
donde residimos físicamente, es decir, nuestra casa. Esto puede incluir nuestro propio hogar, la iglesia, el vecindario y la comunidad. Necesitamos ser testigos suyos, primero donde estamos, en el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, casa o trabajo, y dar testimonio a la gente más cercana de nosotros, a la gente más cercana. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos, la comunidad. A veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que la rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. Debemos de comenzar de donde estamos. Rompe tu rutina. Rompamos nuestra zona de confort y comencemos a trabajar. ¿Qué puedes hacer los sábados de tarde por la familia que no va a la iglesia? Pero sigamos leyendo. Dice, desafío, identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzar. Pero vamos a comenzar por Jerusalén. No vamos a comenzar afuera. Comienza con tus hijos. ¿Quién de ellos no sigue a Cristo Jesús? ¿Quién de ellos no está en la iglesia? ¿Quién de ellos no ha entregado tu vida? Entonces, toma un papel, anótalo. Ahora, si eres joven o tienes el privilegio de que tus padres vivan todavía, ¿ya perseveran tus padres? No. Entonces, anótalos también. ¿Eres casado? ¿Tu pareja persevera en los caminos del Señor? Si es así, gloria a Dios. Pero si no, anótalo también. ¿Tienes parte de la familia extendida que no forman parte de tu iglesia? Entonces, también anótalos. Ok. Una vez que ya los anotaste, ya identificaste tu zona de confort, ahora ya identificaste tu territorio, comienza. Hijos, padres, pareja y otros. Y de estos, tú convertirás tu cuarto, tu sala de habitación, en tu sala de combate. Vas a tomar una fotografía, vas a imprimir, puedes ir a un ciber que impriman en una sola hoja las fotografías de tu familia y allí pegado a la cama, tú colocas los nombres de tu familia que no conocen a Cristo Jesús. Y a partir de esta semana comenzarás a orar por ellos. Y a partir de esta semana reportarás tus estudios al líder de PC y le dirás, hermano líder, tengo 6 personas en las cuales este trimestre estaré orando por ellos. Tengo 6 personas en este trimestre, por lo cual con la ayuda de Dios me pondré a la disposición de ser un agente de salvación. Y hermano, de esa manera estamos cumpliendo la misión. De esa manera hemos aceptado el llamado. Y ahora, cuando estás trabajando con el listado de las personas, tú le dices, Dios, ¿qué puedo hacer yo por ellos en esta semana para que ellos te conozcan a ti? Es probable que algunos de ellos no van a estudiar la cartilla porque ya saben, no van a estudiar la fe de Jesús porque ya saben, pero Dios tiene 1000 maneras, tiene un camino diferente para cada corazón. Entonces dile al Señor, Señor, muéstrame el camino por el cual yo puedo llegar al corazón de mis hijos, puedo llegar al corazón de mi pareja, puedo llegar al corazón de mis padres, para que ellos terminen aceptando a tu Hijo como su Salvador personal. Entonces, cumplamos la misión. Comencemos por Jerusalén, comencemos en casa. Que Dios pueda bendecir. Vence.